Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desmenuzamos los dramas más intensos, los romances más apasionados y, por supuesto, las parejas que nos roban el corazón. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en una historia que nos ha mantenido al borde de nuestros asientos, una historia de amor que ha desafiado todas las adversidades, la de Burak y Neslihan en Amor Eterno. Si lo adivinaron, vamos a hablar de esa confesión, esa declaración de amor que lo cambió todo, ese momento indestructible. Prepárense para revivir emociones, analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra de esta escena icónica. Vamos a explorar el contexto, los sentimientos y el impacto que tuvo esta confesión en el destino de nuestros protagonistas. Pero antes de que nos perdamos en el universo de Amor Eterno, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y actualizaciones. Porque aquí, en este rincón de YouTube, siempre encontrarán un lugar para celebrar el amor, el drama y las telenovelas que nos hacen suspirar. Ahora sí, dejémonos llevar por la magia de Burak y Neslihan y esa confesión que resonará por siempre. Amor Eterno o Kara Sevda, como se le conoce en su idioma original, es mucho más que una simple telenovela. Es un relato de pasiones prohibidas, de familias enfrentadas, de secretos oscuros y, por supuesto, de un amor que se niega a morir. Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, con su química innegable, nos regalaron personajes complejos, llenos de matices y con una intensidad que traspasó la pantalla. Pero, ¿de qué confesión estamos hablando exactamente? A lo largo de la serie, hemos visto a Burak y Neslihan, Kemal y Nihan, luchar contra viento y marea por su amor. Hemos sido testigos de sus encuentros furtivos, sus miradas anhelantes, sus promesas silenciosas. Pero hubo un momento en particular, un punto de inflexión, donde la verdad salió a la luz de una manera tan poderosa y conmovedora que marcó un antes y un después en su relación. Para entender la magnitud de esta confesión, tenemos que recordar el contexto. Nihan, obligada a casarse con Emir Kozkoglu para salvar a su hermano, se encuentra atrapada en un matrimonio infeliz, viviendo una vida que no es la suya. Kemal, destrozado por la traición y el engaño, se marcha lejos construyendo una nueva vida, pero sin poder olvidar a la mujer que ama. Años después, el destino los vuelve a unir. Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre poderoso y exitoso, pero el fuego de su amor por Nihan sigue ardiendo con la misma intensidad. Y es aquí, en este reencuentro marcado por el dolor, el resentimiento y la pasión, donde se produce esa confesión indestructible. No se trata de una simple declaración de amor. Es mucho más que eso. Es una explosión de sentimientos reprimidos, una revelación de verdades ocultas, una promesa de luchar hasta el final por un amor que se resiste a ser borrado. Recuerdo perfectamente la escena. La tensión en el aire era palpable. La música melancólica y emotiva intensificaba cada palabra, cada gesto. Nihan, con los ojos llenos de lágrimas, confiesa a Kemal la verdad detrás de su matrimonio con Emir. Le revela el chantaje, la amenaza que pendía sobre su familia, el sacrificio que hizo para proteger a sus seres queridos. Es un momento desgarrador. Vemos a Nihan vulnerable e expuesta, liberando un peso que ha cargado durante años. Y vemos a Kemal, inicialmente incrédulo y furioso, procesando la verdad, comprendiendo el dolor y el sacrificio de la mujer que ama. Pero la confesión no se queda ahí. Kemal, a su vez, le revela a Nihan el profundo dolor que sintió al creerse abandonado, la amargura que lo consumió al verla casada con otro hombre. Le confiesa que a pesar de todo el tiempo transcurrido, nunca dejó de amarla. Es un diálogo crudo, honesto, lleno de reproches y de anhelos. Es un intercambio de verdades que duele, pero que también libera. Es un momento de catarsis donde ambos personajes se despojan de sus máscaras y se muestran tal como son, dos almas gemelas destinadas a estar juntas, pero separadas por las circunstancias. Lo que hace que esta confesión sea tan poderosa es la interpretación magistral de Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. Cada mirada, cada gesto, cada entonación transmite la complejidad de sus emociones. Podemos sentir su dolor, su frustración, su amor incondicional. La química entre estos dos actores es innegable. Logran crear una conexión tan auténtica que nos hace creer en su amor, en su lucha, en su destino. Nos identificamos con sus personajes, sufrimos con sus desgracias y celebramos sus pequeños momentos de felicidad. Pero, ¿qué hace que esta confesión sea indestructible? No es solo la intensidad de las emociones o la honestidad de las palabras.
Es también el impacto que tiene en el resto de la historia. A partir de este momento, nada vuelve a ser igual. La confesión marca un punto de inflexión en la relación de Kemal y Nihan. Les permite entenderse, perdonarse y decidir luchar juntos por su amor. Es el comienzo de una nueva etapa, una etapa marcada por la esperanza, la determinación y la rebelión. A partir de aquí, Kemal y Nihan se convierten en aliados. Unen sus fuerzas para desafiar a Emir, para desenmascarar sus mentiras y para recuperar la libertad que les fue arrebatada. Su amor se convierte en un arma poderosa contra la injusticia y la opresión. Pero el camino no es fácil. Emir, obsesionado con Nihan, no se rendirá fácilmente. Utilizará todas sus artimañas y su poder para mantenerlos separados. La lucha será larga y dolorosa, con momentos de alegría y de desesperación. Sin embargo, la confesión indestructible de Kemal y Nihan les da la fuerza necesaria para seguir adelante. Les recuerda que su amor es real, que es poderoso y que vale la pena luchar por él. Les da la esperanza de que a pesar de las adversidades, algún día podrán estar juntos y vivir felices para siempre. La serie Amor Eterno es una montaña rusa de emociones. Nos hace reír, llorar, sufrir y suspirar. Nos muestra la belleza y la crueldad del amor, la importancia de la familia y la amistad, y la lucha por la justicia. Pero sobre todo nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Y que a veces una simple confesión puede cambiar el destino de dos personas para siempre. Así que la próxima vez que vean esa escena de la confesión de Kemal y Nihan, recuerden todo lo que representa. Recuerden la intensidad de sus emociones, la honestidad de sus palabras y el impacto que tiene en el resto de la historia. Recuerden que el amor verdadero es indestructible. Y hablando de amor, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esa confesión? ¿Creen que es la escena más icónica de la serie? ¿Qué otros momentos de amor eterno les han marcado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y compartir nuestras opiniones sobre estas maravillosas telenovelas. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la confesión indestructible de Burak y Neslihan en Amor Eterno. Hemos recordado el contexto, hemos analizado la escena, hemos explorado las emociones de los personajes y hemos reflexionado sobre el impacto que tuvo en la historia. Recuerden que esta confesión no es solo una declaración de amor, es un punto de inflexión, un momento de catarsis, una promesa de luchar hasta el final por un amor que se resiste a ser borrado. Es la esencia de Amor Eterno. Gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos fans de Amor Eterno, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis y actualizaciones. Los espero en el próximo vídeo. Hasta pronto y que viva el amor eterno. Pero antes de que nos vayamos, quiero profundizar aún más en los detalles que hacen que esta confesión sea tan especial y memorable. No se trata solo de las palabras que se dicen, sino de cómo se dicen, dónde se dicen y qué sucede antes y después. Pensemos en la puesta en escena. Los directores de Amor Eterno eran maestros en crear atmósferas que intensificaban las emociones de cada escena. El lugar elegido para esta confesión no fue al azar. Era un lugar significativo para Kemal y Nihan, un lugar donde habían compartido momentos de felicidad y donde sus caminos se habían cruzado por primera vez. Este detalle añade una capa extra de romanticismo y nostalgia a la escena, haciéndola aún más conmovedora. Además, la iluminación juega un papel crucial. Las luces tenues y cálidas crean un ambiente íntimo y vulnerable, permitiendo que los actores expresen sus emociones de una manera más auténtica. La luz que ilumina los rostros de Burak y Neslihan resalta sus expresiones, sus ojos llenos de lágrimas, sus labios temblorosos. Podemos ver el dolor, la esperanza y el amor reflejados en sus rostros. Y por supuesto, no podemos olvidar la banda sonora. La música de Amor Eterno es una obra de arte en sí misma. Cada melodía, cada nota, está cuidadosamente elegida para complementar las emociones de la escena. La música que acompaña la confesión de Kemal y Nihan es melancólica, pero también esperanzadora.
Nos transmite la sensación de que a pesar de todo el dolor y la tristeza, hay una posibilidad de felicidad en el futuro. Pero volvamos a las palabras. La confesión de Nian no es una simple disculpa por su matrimonio con Emir. Es una explicación detallada de las razones que la llevaron a tomar esa decisión. Ella revela el chantaje de Emir, la amenaza que pendía sobre su hermano Ozan, la desesperación que sintió al no tener otra opción. Es un relato desgarrador que nos permite comprender la magnitud de su sacrificio. Y la confesión de Kemal no es una simple declaración de amor. Es una expresión profunda de dolor, resentimiento y anhelo. Él le revela a Nian cómo se sintió al creerse abandonado, cómo la amargura lo consumió al verla casada con otro hombre. Él le confiesa que a pesar de todo el tiempo transcurrido, nunca pudo olvidarla. Pero lo más importante de estas confesiones es que son honestas y sinceras. Kemal y Nian no se guardan nada. Se muestran tal como son con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Esta honestidad es lo que hace que su amor sea tan auténtico y tan poderoso. Después de la confesión, la relación de Kemal y Nian cambia para siempre. Ya no son solo amantes separados por las circunstancias. Ahora son aliados, compañeros de lucha, dos personas que se han prometido luchar juntas por su amor. A partir de este momento vemos a Kemal y Nian trabajando juntos para desenmascarar a Emir, para liberar a Nian de su matrimonio infeliz y para construir un futuro juntos. Su amor se convierte en un arma poderosa contra la injusticia y la opresión. Pero el camino no es fácil. Emir es un villano despiadado y manipulador que no se detendrá ante nada para mantener a Nian a su lado. Utilizará todas sus artimañas y su poder para separarlos. La lucha será larga y dolorosa, con momentos de alegría y de desesperación. Sin embargo, Kemal y Nian nunca se rinden. Se apoyan mutuamente, se dan fuerza el uno al otro y se recuerdan constantemente el amor que los une. Su amor es su mayor fortaleza, su mayor esperanza. Y es precisamente esta fuerza, esta esperanza, lo que hace que Amor Eterno sea una telenovela tan inspiradora. Nos muestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Así que la próxima vez que vean esa escena de la confesión de Kemal y Nian, recuerden todos estos detalles. Recuerden la puesta en escena, la iluminación, la música, las palabras y la interpretación de los actores. Recuerden el impacto que tiene esta confesión en el resto de la historia. Y recuerden que el amor verdadero es indestructible. Es un amor que desafía las adversidades, que supera los obstáculos y que permanece para siempre. Y ahora sí, hemos llegado al final de este análisis profundo de la confesión indestructible de Burak y Neslihan en Amor Eterno. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las telenovelas turcas y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta maravillosa serie. No olviden dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos y compartir nuestras pasiones por las telenovelas. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis y actualizaciones. Hasta la próxima y que viva el amor eterno. Ciao.